En el corazón de París, una ciudad de luces y sombras, de fastos y miserias, Honoré de Balzac nos sumerge en un relato de pasión desbordante, deseo incontrolable y destinos trágicos. La muchacha de los ojos de oro es más que una historia de amor imposible. Es un retrato de una sociedad decadente donde el poder y la seducción se entrelazan con la fatalidad. Henry de Marsailles, un joven libertino habituado a poseer cuanto desea, encuentra en una misteriosa mujer de ojos dorados la encarnación de un anhelo desconocido. Pero lo que empieza como un juego de seducción se torna en una vorágine de secretos, celos y muerte. Balzac, con su pluma inigualable, nos transporta a los rincones ocultos de París, donde las pasiones más intensas se convierten en el eco de una tragedia anunciada. Acompáñanos en este viaje literario, donde la belleza y el peligro son dos caras de la misma moneda. Capítulo 1. Los 13. Sociedad secreta y poder oculto. En las sombras de la vasta y tumultuosa ciudad de París, allí donde los secretos se tejen como finos hilos en el tapiz de la historia, existe un grupo cuyos nombres jamás se pronuncian en público, pero cuyas decisiones reverberan en los salones dorados de la aristocracia, en los gabinetes de ministros, en los callejones oscuros donde se fragua el destino de los hombres. Son los 13, una sociedad secreta cuyos miembros, unidos por un pacto indisoluble, ejercen un poder invisible, una fuerza que gobierna sin ser vista, que maneja sin ser detectada, que domina sin ser cuestionada. Los 13 no son simplemente una hermandad de conspiradores, son la esencia misma de la ambición desmedida, del genio sin restricciones, del deseo convertido en ley. No hay barreras que no puedan derribar, ni voluntad que no puedan doblegar. Cada uno de ellos es un hombre excepcional, un maestro en su arte, la política, la guerra, la seducción, el crimen. Juntos forman una entidad temible, un mecanismo perfecto que opera sin fisuras, sin traiciones, sin debilidades. Entre ellos se encuentra Henry de Marsailles, un joven cuya elegancia esconde un espíritu de acero, cuya mirada puede cautivar o destruir con la misma facilidad con que se enciende una lámpara en la noche. Criado en la opulencia, refinado hasta el exceso, pero con un instinto depredador que lo hace destacar entre los suyos. Henry no es un hombre común, es un estratega nato, un seductor que concibe el amor como un juego de poder, una mente que se anticipa a los movimientos de los demás como un ajedrecista que contempla el tablero con superioridad. La sociedad de los 13 no conoce la derrota. Sus miembros no sienten miedo ni piedad, solo el impulso implacable de alcanzar aquello que desean. Y cuando Henry de Marsailles, desde la ventana de un carruaje, posa sus ojos en una visión fugaz de una muchacha de ojos dorados, una criatura cuya belleza no pertenece a este mundo, el destino se pone en marcha. París, con sus calles enmarañadas y su cielo ahogado en humo, es testigo del nacimiento de una obsesión. Henry no sabe aún quién es ella, ni de qué abismos proviene, ni qué secretos oculta tras la fulgurante luz de su mirada. Pero si sabe algo con certeza absoluta, debe poseerla. Y cuando un hombre como Henry de Marsailles desea algo, el mundo entero puede incendiarse antes de que su voluntad sea frustrada. Pero París no es solo una ciudad de placeres y ambiciones, es también un escenario donde se representan las tragedias más profundas, donde el deseo y la muerte bailan un vals que ningún hombre puede detener. Los 13 han movido muchas veces los hilos del destino, han inclinado la balanza del poder a su favor. Pero incluso los jugadores más hábiles pueden ser víctimas de la partida que ellos mismos han iniciado. Henry aún no lo sabe, pero la muchacha de los ojos de oro no es un simple objeto de deseo. Es un misterio envuelto en un velo de sombras, una joya resguardada en una prisión dorada, una criatura cuya libertad está atada a fuerzas que ni siquiera él, con toda su astucia, ha contemplado. Y en el momento en que fije su voluntad en ella, habrá cruzado un umbral del que no podrá regresar. Las campanas de Notre Dame repican a lo lejos, mientras en los callejones oscuros de la ciudad, los 13 observan, esperan, calculan. París nunca duerme, y en sus entrañas, el juego de la seducción y la muerte está a punto de comenzar. Capítulo 2. Henry de Marsailles, el libertino insaciable. París, con su caótico esplendor, con su mosaico de luces y sombras, de riquezas y miserias, de secretos susurrados entre cortinas de terciopelo y amenazas veladas en callejones oscuros, es el escenario de una danza eterna entre el poder y el deseo. En esta ciudad que devora a los débiles y exalta a los audaces, hay hombres que se alzan como reyes sin corona, príncipes del placer y la dominación, arquitectos de su propio destino. Entre ellos, uno resplandece con una intensidad singular, Henry de Marsailles. Hijo ilegítimo de Lord Dudley y de una mujer parisina de linaje noble,
Henry es la encarnación misma de la elegancia y la insolencia, del refinamiento y el desdén. Desde su más tierna infancia, aprendió que el mundo no es sino un teatro donde los hombres fingen y las mujeres ocultan sus verdaderos rostros bajo velos de seda. Su educación no fue la de un simple aristócrata, sino la de un depredador vestido con las galas de la civilización. Desde joven, comprendió que en París no se sobrevive con la virtud, sino con el ingenio, que el amor no es sino un arma y el placer, un territorio que debe conquistarse como un general toma una ciudad enemiga. Las mujeres caían ante su magnetismo como hojas arrastradas por el viento otoñal. No porque fuera el más hermoso, aunque su apostura era innegable, sino porque sabía exactamente qué cuerdas pulsar en el alma de cada amante, qué palabras susurrar para hacerlas arder de deseo, qué gestos emplear para mantenerlas en la incertidumbre del abandono y la esperanza. Henry no amaba. Henry poseía. Su espíritu era el de un estratega. Cada encuentro amoroso no era más que una partida de ajedrez donde él, inevitablemente, daba jaque mate. No era la pasión lo que lo movía, sino el triunfo. Cada mujer era un trofeo, un testimonio de su poder sobre los corazones y las voluntades. París entero conocía su reputación, y las madres temían por sus hijas tanto como las esposas temían por sus matrimonios. Pero bajo su máscara de libertino, latía un alma hambrienta, un vacío que ni los lujos, ni el placer, ni la adulación podían llenar. Porque Henry de Marsailles, a pesar de su desdén por el amor, ansiaba algo más profundo, un desafío que no se redujera a la simple posesión de un cuerpo o la rendición de una voluntad. Buscaba lo inalcanzable, lo imposible. Y cuando en una tarde cualquiera, mientras paseaba en su carruaje, vio a la muchacha de los ojos de oro, supo que al fin había encontrado lo que ni sus riquezas, ni su poder, ni su ingenio le habían concedido antes, un misterio. Aquella visión lo atravesó como una flecha ardiente. Su mirada, acostumbrada a diseccionar los rostros femeninos con la precisión de un anatomista, quedó atrapada en un único detalle, los ojos de la joven. Eran dorados, pero no con el tono cálido de la miel ni con el brillo tenue del ámbar. No. Eran un oro vivo, líquido, como si el fuego del sol se hubiera licuado en su mirada. Eran hipnóticos, irreales, cargados de una promesa que Henry no supo interpretar en ese instante, pero que encendió en su interior una fiebre desconocida. Su carruaje avanzó y la joven desapareció entre la multitud. Durante un instante, sintió que el tiempo se había quebrado, que París entero había quedado suspendido en el aire. Tenía que encontrarla. Tenía que poseerla. Esa misma noche, en los salones iluminados por centenares de velas, entre copas de champán y conversaciones cargadas de doble sentido, Henry no habló de ella con nadie. Pero en su interior, un mecanismo ya había sido puesto en marcha. No importaba cuántos obstáculos se interpusieran entre él y su deseo. No importaba quién fuera la muchacha ni qué secretos ocultara. Él era Henry de Marsailles. Y jamás, jamás, dejaba una batalla sin ganar. A la mañana siguiente, mientras los primeros rayos del sol besaban los tejados de París, la cacería había comenzado. Capítulo 3. Una visión en la multitud. En el corazón de París, donde las avenidas se entrelazan con callejones oscuros y los balcones susurran historias de amor y traición, Henry de Marsailles avanzaba en su carruaje como un dios indiferente que observa el mundo desde su Olimpo rodante. El sol de la tarde caía en diagonales de luz sobre los adoquines húmedos, y la ciudad, con su bullicio incesante, se desplegaba ante él como un tapiz de pasiones encubiertas y secretos aún por descubrir. Los caballos avanzaban con un trote pausado, mientras el joven libertino contemplaba con un desinterés estudiado a los transeúntes. Había algo fascinante en el desfile de rostros anónimos, en la efímera existencia de aquellos a quienes nunca conocería, en la fragilidad de sus destinos. Para él, cada hombre era una sombra y cada mujer, un posible capricho pasajero. Pero entonces, la vio. Un instante. Un destello. Un relámpago de oro líquido entre la multitud. Los ojos de Henry se clavaron en ella como un depredador que descubre a su presa. No fue su figura esbelta ni la gracia con la que se deslizaba entre la gente lo que lo atrapó. No fue la delicadeza de su piel ni la armonía de su porte. Fue su mirada, un fulgor imposible de ignorar, un resplandor dorado que parecía iluminar la misma atmósfera a su alrededor. La muchacha avanzaba sin mirar a nadie, envuelta en un halo de misterio. Su vestimenta no era ostentosa, pero en ella había un refinamiento extraño, una pureza casi irreal que contrastaba con la crudeza de las calles parisinas. No caminaba como una joven común,
sino con la ligereza de quien ha sido criada en el secreto, con la cautela de quien sabe que el mundo entero podría devorarla si baja la guardia. Henry se irguió en su asiento, sin apartar los ojos de ella. El carruaje se movía lentamente, lo suficiente para que pudiera seguir su recorrido. La vio cruzar la calle, girar la cabeza por un instante, y entonces, en un segundo que pareció extenderse hasta el infinito, sus miradas se encontraron. Fue como una descarga eléctrica. Henry, que había jugado con las emociones de tantas mujeres, que había aprendido a manipular los silencios y las palabras con la destreza de un artista, sintió por primera vez en mucho tiempo una chispa de incertidumbre. En esos ojos dorados no había sumisión, ni coquetería, ni la admiración habitual que despertaba en las mujeres. No. Allí había algo más. ¿Miedo? ¿Deseo? ¿Advertencia? La muchacha bajó la mirada con la misma rapidez con la que la había alzado. Luego, como si nada hubiera ocurrido, siguió caminando hasta perderse en la esquina de una calle angosta. Henry sintió como su corazón latía con una intensidad desconocida. Apretó los labios y golpeó el techo del carruaje con impaciencia. «Sigue a esa mujer». El cochero, acostumbrado a los caprichos de su amo, giró las riendas sin hacer preguntas. Pero la ciudad de París es un laberinto, y su presa se desvaneció entre la multitud como un espejismo. Henry bajó del carruaje con un movimiento ágil y comenzó a caminar con la vista fija en el punto donde la había visto desaparecer. Su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Quién era ella? ¿Dónde vivía? ¿Cómo podía encontrarla de nuevo? Era una ciudad de millones de almas, pero él no tenía dudas. La encontraría. Porque esa muchacha no era simplemente una mujer más en su interminable lista de conquistas. Era un enigma. Y Henry de Marsailles nunca dejaba un enigma sin resolver. Capítulo 4. La sombra tras el velo dorado. El aire de París se tornaba más denso cuando la noche se posaba sobre la ciudad como un amante celoso, cubriendo con su manto de sombras las pasiones que ardían en sus entrañas. Para Henry de Marsailles, aquella jornada había sido el punto de partida de una obsesión que ya no podía negar. Había visto muchos rostros hermosos, había tomado muchas manos temblorosas entre las suyas, había arrancado innumerables suspiros de labios entreabiertos. Pero nunca, jamás, se había sentido como ahora. Era una fiebre dorada. De regreso en su residencia, se recostó en su diván favorito, con un cigarro apenas encendido en los labios. La tenue luz de las lámparas de gas proyectaba sombras en las paredes, y en la penumbra de su estudio, las imágenes de la muchacha de los ojos de oro danzaban en su mente con la persistencia de una visión inalcanzable. ¿Quién era ella? ¿Por qué su mirada lo había atravesado de ese modo? ¿Y por qué, en lugar de sentirse el amo de la situación, sentía que era él quien había sido atrapado en una red invisible? A su alrededor, la noche avanzaba con su usual indiferencia. En los clubes de la aristocracia parisina, las cartas se deslizaban sobre los tapetes de terciopelo, los vasos de licor tintineaban en brindis descuidados, y las risas de las cortesanas flotaban en el aire como notas de una melodía lejana. Pero Henry no tenía interés en la rutina de siempre. Él tenía una misión. Al día siguiente, su primera acción al despertar fue enviar discretamente a algunos de sus hombres de confianza a recorrer las calles cercanas al lugar donde había visto a la joven desaparecer. No era la primera vez que realizaba una pesquisa de este tipo. El arte de la seducción también exigía preparación, conocimiento del terreno, anticipación de los movimientos del adversario. Y aunque la muchacha de los ojos de oro no era un enemigo, la estrategia no difería demasiado. Horas más tarde, un mensaje llegó a sus manos. «Mi señor», anunció Baptiste, su fiel criado, «hemos descubierto su paradero». Henry esbozó una sonrisa satisfecha y se irguió en su asiento. «Habla». La joven vive en una mansión discreta, alejada del bullicio, en una calle tranquila cerca del barrio de Saint-Honoré. No parece pertenecer a la nobleza, pero su casa no es la de una mujer común. Tiene pocas visitas y nunca se la ha visto en compañía de nadie fuera de su carruaje. Henry entrecerró los ojos. ¿No ha sido vista con nadie? Con una sola persona, señor. Una mujer de mayor edad que ella. Se dice que es su protectora, pero nadie sabe exactamente quién es. Algunos sospechan que es española o italiana. Henry sonrió de medio lado. Un misterio dentro de otro misterio. Delicioso. No tardó en preparar su siguiente movimiento. Aquella misma tarde,
tras vestirse con su habitual elegancia calculada, tomó su carruaje y ordenó que lo llevaran hasta la calle mencionada. Desde la discreta ventana de su vehículo, observó la fachada de la casa. Una mansión sobria, de muros altos, con ventanas cubiertas por gruesos cortinajes. Era una fortaleza. Y dentro de esa fortaleza se encontraba ella. El carruaje se detuvo a una distancia prudente. Henry contempló la puerta principal, su mente calculando posibilidades. ¿Cómo abordarla? ¿Cómo irrumpir en aquel mundo hermético sin levantar sospechas? Los minutos transcurrieron en un silencio denso. Y entonces, la puerta de la mansión se abrió. Henry contuvo la respiración. Era ella. Vestía un sencillo vestido blanco, sin adornos ni ostentaciones, pero la forma en que la tela se ceñía a su silueta la hacía parecer una aparición salida de un sueño. Su cabello, negro como la medianoche, caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Y sus ojos, aquellos ojos de oro ardiente, escudriñaban la calle con una intensidad inquietante. Pero lo que más llamó la atención de Henry no fue su belleza ni su porte etéreo. Fue la expresión en su rostro. No había alegría, ni curiosidad, ni siquiera indiferencia. Había temor. Era el miedo de alguien que sabe que está siendo vigilado. De alguien que teme ser descubierto. Henry se hundió en la sombra de su carruaje, observándola con una mezcla de fascinación y desconcierto. ¿De qué o de quién huía aquella muchacha? La vio descender los escalones con pasos cautelosos y subirse a un coche que la esperaba en la entrada. Junto a ella, una mujer de aspecto imponente la siguió de cerca. Su protectora, sin duda. El carruaje partió y Henry ordenó a su cochero seguirlo a una distancia prudente. Las calles de París desfilaron ante sus ojos, pero su mente estaba completamente absorta en su presa. Tenía que saberlo todo. Tenía que entender por qué aquella muchacha vivía como un pájaro enjaulado. Y sobre todo, tenía que encontrar la manera de abrir esa jaula y poseer lo que había dentro. La cacería apenas comenzaba. Capítulo 5. El susurro de una prisión dorada. La ciudad de París, con su incesante vaivén de carruajes y susurros tras los visillos, se convertía en un vasto escenario donde el misterio tejía su red invisible. Mientras el carruaje que transportaba a la muchacha de los ojos de oro avanzaba por calles angostas y avenidas resplandecientes de faroles, Henry de Marsay permanecía en la penumbra de su propio vehículo, sin apartar la mirada de su objetivo. Ella no miraba hacia atrás. No daba señales de sospechar que era seguida. Pero en la rigidez de sus hombros, en la manera en que sus manos reposaban tensas sobre su regazo, Henry adivinó que su vigilancia no era la única que pesaba sobre ella. Aquella mujer estaba atrapada en algo más grande, en una prisión invisible cuyas rejas no eran de hierro, sino de secretos. El carruaje de la muchacha se detuvo finalmente frente a un jardín discreto, rodeado por una verja alta de hierro forjado. Henry observó desde la distancia. La mujer mayor que la acompañaba descendió primero y, con un gesto firme pero protector, extendió la mano para ayudarla a bajar. La joven dudó un segundo antes de tomarla, y en ese instante, un atisbo de resignación cruzó su rostro. Henry sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué poder ejercía aquella mujer sobre ella? La siguió con la mirada hasta que ambas desaparecieron tras la puerta de la residencia. Luego, apoyándose en el respaldo de su asiento, exhaló un largo suspiro. Baptiste, llamó a su criado sin apartar la vista de la mansión. Quiero saber quién vive ahí. Quiero nombres, historias, rumores. No me importa cuánto tengas que pagar. El criado inclinó la cabeza y desapareció en la oscuridad de la calle, con la silenciosa eficiencia de quien ya conocía los métodos de su amo. Henry no podía detenerse ahora. El enigma debía ser resuelto. Los días siguientes fueron un juego de sombras y paciencia. Henry pasaba las tardes rondando discretamente la residencia de la muchacha, observando cada movimiento, esperando una oportunidad, cualquier indicio que le permitiera acercarse. Pronto, la información comenzó a filtrarse. La casa pertenecía a una mujer de origen español llamada Doña Paquita, una dama de fortuna incierta que había vivido en París por años, rodeada siempre de un velo de misterio. No se sabía mucho de su pasado, pero se comentaba que poseía una fortuna considerable y que rara vez se relacionaba con la alta sociedad. Y la muchacha era su protegida. Nadie sabía de dónde había venido ni cuál era exactamente su relación con Doña Paquita. Algunos decían que era su sobrina,
otros insinuaban que era una pupila a la que había rescatado de un destino incierto. Pero lo que todos coincidían en afirmar era que nadie, ningún hombre, había logrado acercarse a ella. Henry sonrió para sí mismo. Eso solo hacía el desafío más tentador. Una tarde, tras horas de vigilia, el azar jugó a su favor. La puerta de la mansión se abrió y la muchacha salió sola al jardín. Vestía un vestido claro, ligero, que la hacía parecer aún más etérea bajo la luz tenue del sol poniente. Caminó lentamente entre las rosas y los arbustos de boy, deteniéndose de vez en cuando para rozar los pétalos con los dedos. Henry, que se había posicionado estratégicamente cerca de la verja, sintió como su corazón se aceleraba. Era su oportunidad. Con la audacia que lo caracterizaba, se deslizó hasta la entrada del jardín, y con un movimiento fluido, dejó caer una flor sobre el sendero que ella recorría. La muchacha se detuvo. Bajó la mirada y vio la rosa blanca a sus pies. Con una lentitud casi reverente, se inclinó para recogerla. La sostuvo entre sus dedos por un instante, como si aquel simple gesto tuviera un significado oculto, como si aquel pequeño presente encerrara un mensaje que solo ella pudiera entender. Luego, con una suavidad infinita, levantó la vista. Y Henry sintió que el mundo se detenía. Sus ojos dorados se posaron en él. Era un encuentro silencioso, una conversación sin palabras en la que cada segundo se cargaba de significados invisibles. No había miedo esta vez, pero tampoco entrega. Había reconocimiento. Como si, en algún rincón de su alma, ella hubiera esperado ese momento. Henry, con la confianza de un hombre que sabe que el destino le ha dado su primera victoria, esbozó una sonrisa y se inclinó levemente, en un saludo casi imperceptible. La muchacha no respondió con palabras. Pero tampoco se apartó. Y en ese instante, Henry supo que la cacería acababa de volverse mucho más interesante. Capítulo 6. El secreto de los ojos de oro. La noche de París desplegaba su manto de sombra sobre la ciudad, cubriendo con su misterio las pasiones ocultas y los encuentros furtivos. En el corazón de este universo de luces parpadeantes y calles adoquinadas, Henry de Marsailles caminaba con paso seguro, su mente consumida por una sola imagen, los ojos de la muchacha que lo había mirado a través de la verja. Aquella breve conexión silenciosa lo había dejado atrapado en un torbellino de obsesión y deseo. No era simplemente una atracción pasajera ni un capricho más de su espíritu hedonista. Había en aquella mujer algo que desafiaba su dominio sobre el mundo, algo que lo hacía sentir vulnerable e impaciente, como si hubiera encontrado por fin un enigma digno de su ingenio. Durante días, Henry dedicó su tiempo a estudiar cada movimiento de la joven y de la enigmática doña Paquita. Se convirtió en una sombra más en las calles de París, en un espectador de una obra que se desarrollaba detrás de los muros de la mansión. La muchacha salía pocas veces y siempre iba acompañada. No hablaba con nadie, no dejaba rastro de su presencia más allá de las miradas furtivas de los transeúntes que no podían evitar quedar prendados de su belleza. Pero Henry no se conformaba con verla de lejos. Necesitaba conocerla, escuchar su voz, sentir la cercanía de su piel. La oportunidad se presentó una tarde en la que la muchacha salió a pasear sola por los jardines cercanos a su casa. Henry, vestido con la elegancia despreocupada que lo caracterizaba, se adelantó en su camino y fingió encontrarse con ella por casualidad. No hubo palabras al principio, solo la tensión de dos mundos que se rozaban sin tocarse. La joven pareció dudar, pero no se alejó. Henry aprovechó ese instante para inclinarse con cortesía y presentarse con su tono más seductor. Permítime la osadía de dirigirme a vos, aunque solo sea para expresar mi admiración. La muchacha lo miró con sus ojos dorados, sin mostrar ni temor ni entusiasmo. Era una mirada insondable, como si estuviera observándolo desde una distancia infinita. No debería hablar con usted, respondió finalmente con una voz suave, pero firme. Henry sonrió. ¿Y por qué no? No soy un enemigo ni un extraño, al menos no más de lo que lo son los rostros que os rodean cada día en esta ciudad. Ella bajó la vista, como si la conversación la pusiera en una encrucijada inesperada. Henry supo entonces que debía jugar con paciencia. Se mantuvo a su lado, sin presionarla, dejándole la oportunidad de decidir si quería marcharse o continuar aquel encuentro fortuito. He oído hablar de usted, dijo ella después de un silencio que a Henry le pareció eterno. Espero que bien. Dicen que es un hombre que obtiene siempre lo que desea. No siempre.
Pero cuando deseo algo de verdad, suelo hacer todo lo posible por alcanzarlo. Ella levantó la vista y lo miró directamente. Fue un instante fugaz, pero en esa mirada Henry captó algo inesperado. No era indiferencia, ni miedo, ni siquiera reserva. Era una chispa de algo más profundo, un reconocimiento mutuo de que ambos jugaban el mismo juego, aunque con reglas distintas. No hubo más palabras entre ellos aquella tarde. La muchacha dio un paso atrás y se despidió con una leve inclinación de cabeza antes de desaparecer entre los senderos del jardín. Henry se quedó en su lugar, observando su silueta hasta que se perdió de vista. Esa noche, el deseo se convirtió en necesidad. Henry no podía dormir. Se paseaba por su habitación como un animal enjaulado, su mente girando en torno a la imagen de la muchacha y al velo de misterio que la rodeaba. ¿Quién era realmente? ¿Qué papel jugaba doña Paquita en su vida? ¿Era su protectora, su carcelera o ambas cosas al mismo tiempo? Al día siguiente, su impaciencia lo llevó a tomar medidas más arriesgadas. Quería verla de nuevo, y esta vez no se conformaría con un simple intercambio de palabras. Utilizando sus contactos, envió un mensaje cifrado que llegó hasta la mansión de doña Paquita. En él, expresaba su deseo de reunirse con la muchacha en un lugar discreto, lejos de miradas indiscretas. No sabía si recibiría respuesta, pero estaba dispuesto a arriesgarse. La respuesta llegó en forma de una nota breve, escrita con una caligrafía delicada y precisa. Decía simplemente: no. Olvídeme. Henry sonrió al leerla. Era una negativa, sí, pero también era una prueba de que la muchacha había pensado en él. Y eso significaba que aún había esperanza. Decidió entonces que no esperaría más. Si ella no acudía a él, él iría a ella. A altas horas de la noche, disfrazado con ropas sencillas para no llamar la atención, se acercó a la mansión con la cautela de un ladrón. No planeaba irrumpir en su interior, pero quería verla una vez más, aunque fuera desde la distancia. Se escondió entre las sombras del jardín y observó las ventanas iluminadas de la casa. Algunas estaban cerradas, otras apenas entreabiertas, dejando escapar fragmentos de conversación en un idioma que Henry no reconocía. Pero fue en el segundo piso donde vio lo que buscaba: una figura solitaria, de pie junto a la ventana, contemplando la noche con aire melancólico. Era ella. Henry se quedó inmóvil, atrapado en aquel instante de vulnerabilidad ajena. La muchacha de los ojos de oro no era simplemente un objeto de deseo, no era solo una belleza inalcanzable. Había algo en ella que lo inquietaba, una tristeza profunda que contrastaba con su apariencia etérea. Y entonces, como si hubiera sentido su mirada, ella giró el rostro en su dirección. Durante un segundo, sus ojos se encontraron en la oscuridad. Henry sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La muchacha no se sobresaltó, no se apartó, no gritó. Solo lo miró, y en esa mirada había algo que Henry no supo interpretar. Y luego, con un movimiento lento, cerró la cortina. Henry se quedó en su lugar, con el corazón latiendo con fuerza. No había sido descubierto ni rechazado. Había sido reconocido. Y eso, lejos de disuadirlo, solo encendió aún más el fuego que ardía dentro de él. Capítulo 7. El amor como una trampa. París dormía bajo el manto de la noche, pero el espíritu de Henry de Marsalle ardía en una vigilia febril. La imagen de la muchacha de los ojos de oro, recortada contra la tenue luz de su ventana, se grababa en su mente como una visión imposible de olvidar. Aquella mirada, profunda e insondable, no había sido de miedo ni de sorpresa, sino de un reconocimiento silencioso. ¿Qué significaba ese instante? ¿Era un desafío, una advertencia o una rendición anticipada? Henry no lo sabía con certeza, pero si entendía una cosa, no podía detenerse ahora. Con el primer resplandor del alba, la ciudad despertaba y con ella se reanudaban los murmullos, las intrigas y los secretos que habitaban sus calles empedradas. Henry se movió entre ellos con la astucia de un cazador, alimentando su obsesión con cada nueva pieza del enigma. Sus contactos le trajeron información a cuentagotas, fragmentos dispersos de una historia que aún se mantenía oculta en las sombras. La muchacha no tenía nombre en la sociedad. Nadie podía decir con certeza de dónde venía ni qué parentesco la unía con doña Paquita. Algunos rumores la hacían pasar por una española de alta cuna, oculta en París por razones desconocidas. Otros aseguraban que era una extranjera,
una belleza traída de tierras lejanas como un objeto precioso destinado solo a unos pocos. Lo que era innegable es que doña Paquita la guardaba con un celo inquebrantable. Ningún hombre la visitaba. Ningún pretendiente osaba acercarse. Y eso solo hacía que Henry deseara aún más atravesar aquella barrera invisible. No era la primera vez que se enfrentaba a una resistencia así. Sabía que el amor, en su forma más exquisita, no era sino un juego de fuerzas opuestas, una danza en la que la victoria dependía de la paciencia y la estrategia. Pero esta vez, había algo distinto en el aire. No se trataba solo de conquista, ni siquiera de pasión. Había algo en la muchacha, en su silencio y su mirada, que lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Decidió que debía moverse con cautela. Los días siguientes los dedicó a rondar la mansión sin ser visto, a estudiar sus rutinas, a aprender los patrones de su encierro. Descubrió que la muchacha salía a pasear cada tarde en el mismo jardín donde la había encontrado por primera vez. Siempre sola, aunque no por mucho tiempo. Doña Paquita la vigilaba desde las ventanas y, en ocasiones, salía tras ella con la excusa de tomar el aire. Henry entendió que debía encontrar un momento en el que la muchacha estuviera realmente sola. La espera fue larga, pero su paciencia fue recompensada. Una tarde en la que la brisa acariciaba los árboles con una suavidad inusual, la muchacha caminó por el jardín con una lentitud distraída, como si en su mente vagaran pensamientos ajenos al mundo que la rodeaba. Henry la observaba desde una distancia prudente, oculto tras una hilera de arbustos. Esperó, contuvo la respiración. Y entonces, sucedió lo inesperado. La puerta de la mansión se cerró con un sonido seco. Doña Paquita había entrado, dejando a la muchacha sola por primera vez en días. Henry no desperdició la oportunidad. Con movimientos silenciosos, se deslizó entre los arbustos hasta llegar al sendero de grava donde ella se encontraba. Sintió su corazón latir con fuerza, pero no por miedo, sino por la anticipación de aquel momento largamente ansiado. Ella, al notar su presencia, se detuvo y giró el rostro hacia él. No hubo sorpresa en sus ojos dorados. Solo un atisbo de algo parecido a resignación. Sabía que vendrías, dijo con voz serena. Henry sonrió, dando un paso más cerca. Entonces, ¿por qué no huiste? La muchacha no respondió. Sus dedos jugaban con los pétalos de una flor que sostenía, deshojándola lentamente, como si cada fragmento cayera con el peso de un pensamiento no dicho. Henry sintió que aquel gesto decía más que cualquier palabra. No había temor en ella. Tampoco rechazo. Solo un silencio cargado de significado. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Henry, con suavidad. La muchacha alzó la vista, y por un instante pareció debatirse entre responder o guardar su secreto un poco más. Finalmente, sus labios se abrieron para pronunciar una única palabra. María. Henry repitió el nombre en su mente, saboreándolo como si fuera un vino raro y exquisito. María, susurró, ¿por qué me han prohibido verte? Ella esbozó una leve sonrisa, triste y enigmática. Porque el amor, cuando es real, es peligroso. Henry sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Aquel juego se volvía cada vez más profundo, más enredado, más irresistible. Y aún no sabía que, en el fondo de aquella historia, lo esperaba un destino que ni él mismo habría imaginado. Capítulo 8. Entre sombras y susurros. Henry de Marsailles sintió que aquella revelación quedaba suspendida en el aire como un enigma imposible de descifrar. Porque el amor, cuando es real, es peligroso. Las palabras de María no eran una advertencia al uso, ni una amenaza velada, sino la confesión de un secreto que latía entre sus labios y que se resistía a ser pronunciado. Él, acostumbrado a la seducción como un arte de guerra, no pudo evitar preguntarse qué abismo se ocultaba tras aquella frase. Porque si había algo que Henry entendía a la perfección, era que toda historia de amor encierra una lucha, y en aquella, aún no sabía si el enemigo era la muchacha de los ojos de oro, la enigmática doña Paquita o él mismo. El jardín en el que se encontraban, bañado por la luz incierta del atardecer, parecía un escenario dispuesto para el drama. Cada hoja temblaba con la brisa, cada pétalo caído parecía marcar el paso del destino. Dime, María, susurró Henry, acercándose con cautela, ¿por qué has aceptado verme? Ella lo miró, y en esa mirada había algo más que deseo, algo más que miedo. Había una sombra, la sombra de alguien que ha aprendido que el amor no es un cuento,
sino una jaula dorada de la que no siempre se puede escapar. No te acerques más, dijo en voz baja, y sin embargo, su cuerpo no se movió. Henry se detuvo, no por temor, sino por respeto a aquella extraña barrera invisible que ella había colocado entre ambos. ¿Eres prisionera? María esbozó una sonrisa tenue, sin alegría. ¿No lo somos todos? Aquella respuesta desconcertó a Henry más de lo que quería admitir. Él, que se había jactado de ser un hombre libre, que había navegado por los mares del placer sin más amarras que su propia voluntad, sintió de pronto el peso de una verdad que nunca se había permitido considerar. Quizá él también estaba atrapado, no en una jaula de hierro, sino en una red de pasiones de la que no sabía si quería escapar. Si estás prisionera, insistió, ¿por qué no huyes? Ella negó con la cabeza, y en sus ojos dorados danzó una sombra fugaz. Porque hay cadenas que no pueden romperse sin pagar un precio demasiado alto. Henry sintió un escalofrío recorrerle la piel. La muchacha no hablaba en metáforas huecas. Había algo en su voz, en su postura, en el modo en que sus dedos se cerraban sobre la tela de su vestido, que le decía que sus palabras eran la verdad pura y desnuda. Entonces, lo comprendió. No se trataba solo de un capricho de una mujer protegida por una dueña celosa. No era una cuestión de honor o de recato. María no estaba simplemente oculta. Estaba vigilada. Y alguien, en las sombras, se aseguraba de que nadie la reclamara. Henry supo en ese instante que se había adentrado en un juego mucho más peligroso de lo que imaginaba. La sombra que acecha. Un ruido súbito rompió la quietud del jardín. El crujido de una rama, el murmullo de pasos sobre la grava. María se tensó de inmediato, y Henry pudo ver en su mirada el miedo real, el terror de quien sabe que ha sido descubierto. Sin pensarlo, Henry se movió con rapidez, aferró su mano y la atrajo contra su pecho. No digas nada, susurró. El silencio se extendió entre ellos como un velo, mientras la noche se cernía sobre el jardín. Los pasos se detuvieron. Henry sintió su propia respiración acelerada, el calor del cuerpo de María contra el suyo, la tensión vibrando en el aire. Alguien estaba allí. Alguien los observaba. Y aunque Henry no podía verlo, podía sentirlo con la certeza de un instinto primitivo. María temblaba en sus brazos, pero no apartó la mirada de la oscuridad que se extendía más allá del sendero. Entonces, sin previo aviso, un resplandor se encendió en una de las ventanas de la mansión. Henry sintió como María se apartaba de él con un gesto urgente, su rostro pálido bajo la tenue luz de la luna. «Vete», susurró, y esta vez su voz fue un ruego. Henry, con el corazón latiéndole con fuerza, dudó un instante. «María». «Vete», repitió ella, «o lo lamentarás». El tono de su voz no dejaba lugar a dudas. No era una orden, ni siquiera un intento de protegerse a sí misma. Era una súplica, una advertencia que nacía del conocimiento de un peligro que él aún no podía ver. Henry se obligó a retroceder, aunque cada fibra de su ser le gritaba que se quedara. Con un último vistazo a María, se apartó en silencio y se perdió entre la espesura de los arbustos. Desde su escondite, pudo verla quedarse inmóvil por un largo momento. Luego, sin más, giró sobre sus pasos y desapareció en el interior de la mansión. Henry se quedó allí, con el pulso acelerado y la mente llena de preguntas sin respuesta. Y, sobre todo, con la certeza de que aquello no había hecho más que comenzar. Capítulo 9. La puerta entreabierta. Henry de Marsailles no era un hombre que conociera el miedo, pero aquella noche, mientras caminaba por las calles de París envuelto en la brisa helada, sintió algo que se le parecía demasiado. No era temor por su vida, ni siquiera por el misterio que rodeaba a la muchacha de los ojos de oro. Era otra clase de inquietud, una que nacía del alma, del presentimiento de que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría regreso. Porque aquella historia no era como las otras. Porque María no era como las otras. Porque sus labios le habían hablado de peligro, pero sus ojos le habían suplicado que se quedara. Los días que siguieron fueron una tortura. Henry, acostumbrado a la acción, se vio forzado a esperar, a observar desde lejos, a contener el fuego que lo consumía por dentro. No podía irrumpir en la mansión sin más. No podía desafiar abiertamente a quienes la custodiaban sin conocer primero el alcance de su poder. Pero tampoco podía alejarse. Cada día, rondaba las calles cercanas a la casa, vigilando cada movimiento, cada sombra, cada mirada furtiva que se deslizaba tras los ventanales. Y entonces, una noche, lo vio.
Desde la penumbra de un callejón, observó cómo la pesada puerta de la mansión se entreabría unos centímetros, apenas lo suficiente para dejar escapar un hilo de luz a la calle desierta. Un gesto insignificante, imperceptible para cualquiera, salvo para alguien que estaba esperando. Henry sintió que su corazón se detenía por un instante. Luego, sin dudar, cruzó la calle con paso decidido. Se detuvo ante la puerta. Silencio absoluto. Solo el viento soplando entre los árboles. Tendió la mano y empujó la hoja de madera con suavidad. La puerta cedió sin resistencia. Y Henry, con la certeza de que estaba a punto de entrar en un mundo del que quizá no saldría ileso, cruzó el umbral. El corazón de la jaula. El interior de la mansión estaba envuelto en una penumbra inquietante. Las lámparas apenas iluminaban los pasillos, proyectando sombras alargadas sobre las paredes de mármol. Henry avanzó con cautela, sus pasos amortiguados por la gruesa alfombra que cubría el suelo. Sabía que no podía perder el tiempo. Sabía que, en cualquier momento, la trampa podía cerrarse sobre él. Entonces, una figura surgió de la penumbra. María. Vestida con una túnica blanca, parecía un espectro flotando en la penumbra. Su cabello suelto caía sobre sus hombros como una cascada de sombras, y sus ojos dorados brillaban con una intensidad febril. ¿Estás loco?, susurró, aferrándose a su brazo con desesperación. ¿Por qué has venido? Henry sonrió con una calma que no sentía. Tú me abriste la puerta. María lo miró con angustia, y en su mirada él vio la lucha de una mujer atrapada entre el deseo y el miedo. No debiste entrar, murmuró. Pero no lo soltó. Henry levantó una mano y la posó sobre la suya. Dímelo, María. ¿Por qué te ocultan? ¿De quién debes protegerte? Ella tembló. No puedo. Sí puedes. María cerró los ojos un instante, como si reuniera fuerzas, y cuando los abrió, su voz era apenas un susurro. Si nos descubren, nos matarán a los dos. Henry sintió que su cuerpo se tensaba. No era una advertencia vacía. No era el miedo exagerado de una joven asustada. Era la certeza de alguien que conocía demasiado bien la naturaleza de sus carceleros. Entonces debemos salir de aquí, dijo Henry, tomando su mano. Pero María negó con la cabeza. No hay salida. Antes de que Henry pudiera responder, un ruido los hizo girar de golpe. El sonido de pasos. Alguien venía. María lo miró con el rostro pálido. Escóndete. Rápido. Henry no lo pensó dos veces. Se deslizó hacia la sombra de un tapiz, justo en el momento en que una puerta se abría al fondo del pasillo. Una figura alta y vestida de negro apareció en el umbral. Henry contuvo la respiración. El verdadero enemigo acababa de entrar en escena. Capítulo 10. La silueta en la penumbra. Henry de Marsailles se quedó inmóvil en su escondite, cada músculo de su cuerpo tenso como la cuerda de un arco a punto de ser disparada. A través de la tenue luz que proyectaban las lámparas de la mansión, pudo distinguir la figura que acababa de aparecer en el umbral del pasillo. Era un hombre alto, envuelto en un abrigo negro que caía hasta sus tobillos. Su rostro permanecía en sombras, pero su postura denotaba una autoridad absoluta. Caminaba con la calma de quien no teme nada, con la seguridad de quien sabe que domina el espacio en el que se mueve. María se quedó rígida en su sitio, con las manos entrelazadas ante su pecho como si así pudiera contener su miedo. ¿Dónde estabas?, preguntó el hombre con voz baja, cargada de una amenaza implícita. María tardó un instante en responder, como si calculara cada palabra antes de soltarla. No podía dormir, dijo al fin. Salí a caminar por la casa. El hombre dio un paso más hacia ella. Sabes que no debes deambular por la noche. Su tono no era el de un amante celoso, sino el de un carcelero que reprende a su prisionera. Henry sintió como la furia crecía en su interior. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué derecho tenía de tratarla de ese modo? María mantuvo la compostura, aunque Henry pudo ver el temblor en sus manos. Lo sé, susurró, pero necesitaba aire. El hombre pareció observarla por un momento, como si evaluara la veracidad de sus palabras. Luego, sin previo aviso, alargó la mano y le tomó el rostro con una brusquedad que hizo que ella contuviera el aliento. Espero que no estés pensando en hacer tonterías, dijo con frialdad. ¿Sabes lo que ocurriría? Henry apretó los puños.
Le costó un esfuerzo sobrehumano no salir de su escondite y enfrentarlo en ese instante, pero sabía que hacerlo significaría condenarse a sí mismo y, sobre todo, a María. Ella cerró los ojos y asintió con un gesto casi imperceptible. El hombre la soltó con una leve sonrisa de autosuficiencia. «Vuelve a tu habitación», ordenó. «No quiero encontrarme con otro de tus arrebatos nocturnos». Sin esperar respuesta, se giró y se alejó por el pasillo con pasos tranquilos pero firmes. Henry aguardó hasta que su silueta desapareció por completo antes de salir de su escondite. María estaba de pie, inmóvil, con los ojos clavados en el suelo. Cuando Henry se acercó a ella, la vio tomar aire como quien lucha por recuperar la compostura. «¿Quién es él?», preguntó en voz baja. María lo miró con tristeza, y cuando habló, su voz apenas fue un susurro. «Es mi dueño. El peso de las cadenas». La respuesta cayó sobre Henry como una piedra. «Dueño. No amante, no esposo. Dueño». La palabra llevaba consigo un significado que Henry no podía ignorar. Aquello no era un simple capricho de una joven custodiada por una familia celosa. No era una historia de amor prohibido por convencionalismos sociales. Era esclavitud. María pertenecía a alguien. Henry sintió una oleada de furia tan intensa que tuvo que cerrar los ojos un instante para contenerla. «No puede poseerte», dijo con fiereza. «Nadie puede». María sonrió con amargura. «¿Y quién lo impedirá?». «Tú». Henry sostuvo su mirada. «Sí». Ella suspiró, y por un instante su rostro reflejó algo parecido a la esperanza. Pero fue solo un instante. Luego, su expresión se endureció de nuevo. «No lo entiendes», dijo. «Él no es un hombre común. No es alguien a quien puedas desafiar y ganar». Henry no apartó la mirada. «Eso lo decidiré yo». María lo estudió en silencio. Finalmente, tomó su mano y la apretó con fuerza. «Si realmente quieres ayudarme, escucha bien lo que te diré». Henry inclinó la cabeza. «Dime». María respiró hondo antes de hablar. «Hay una manera de escapar, pero es peligrosa». «¿Cómo?». Ella dudó un instante. «Mañana, a medianoche, debes esperarme en el callejón detrás de la casa. Habrá una puerta abierta. Si logramos salir sin ser vistos, quizás tengamos una oportunidad». Henry asintió sin dudar. «Estaré allí». Pero María no sonrió. «Si algo sale mal, si nos descubren, no habrá piedad para ninguno de los dos». Henry no respondió. No hacía falta. Ya había tomado su decisión. Capítulo 11. La noche del destino. La ciudad dormía bajo un manto de sombras cuando Henry de Marsailles se deslizó por las calles desiertas, envuelto en su capa oscura. La medianoche se cernía sobre París como un juramento inquebrantable, y con cada paso que daba, sentía la urgencia en su sangre, el latido acelerado del peligro y la expectativa. Había pasado el día en una vigilia febril, calculando cada posibilidad, cada obstáculo, cada giro inesperado que pudiera truncar su huida con María. Sabía que la empresa era suicida. Sabía que la mansión que la retenía no era solo una cárcel, sino un laberinto de trampas y secretos oscuros. Pero nada de eso importaba. Había dado su palabra. Y Henry de Marsailles nunca rompía su palabra. Se detuvo al final de un estrecho callejón, oculto en la sombra de un muro de piedra. Frente a él, la mansión se alzaba silenciosa, imponente en su estructura de mármol y hierro. Solo una ventana permanecía iluminada, y Henry supo que era la de María. Esperó, agazapado en la penumbra, sintiendo el peso de la noche sobre sus hombros. Los minutos transcurrieron como siglos. Y entonces, vio la señal. La puerta lateral de la mansión se entreabrió apenas un resquicio, lo suficiente para que un destello de luz escapara al exterior. Era la invitación, la promesa de un camino hacia la libertad. Henry no dudó. Cruzó el callejón con pasos silenciosos y se deslizó por la abertura sin hacer ruido. El interior estaba envuelto en penumbras, y solo el tenue resplandor de una lámpara distante iluminaba el pasillo. «Henry». María apareció ante él como un espectro. Sus cabellos sueltos caían sobre su túnica clara, y en sus ojos de oro brillaba una mezcla de esperanza y terror. «Rápido», susurró, antes de que. No terminó la frase. Un ruido en la planta superior la hizo palidecer. Henry tomó su mano con firmeza. «Vamos».
Pero antes de que pudieran avanzar, una voz fría e implacable rompió el silencio. ¿Creíste que podrías escapar? Henry giró la cabeza con un escalofrío. Al otro lado del pasillo, emergiendo de la penumbra, se alzaba el hombre de la noche anterior. El dueño de María. El carcelero. El enemigo. El precio de la libertad. Henry sintió la tensión en el cuerpo de María, el leve temblor de su mano aferrada a la suya. No había tiempo para dudas ni para discursos. Solo había una salida, la lucha. El hombre de negro avanzó lentamente hacia ellos, con la serenidad de quien se sabe en control absoluto de la situación. Has cometido un error, muchacho, dijo con desdén. Y ahora vas a pagar por ello. Henry no esperó más. Soltó la mano de María y se lanzó contra su adversario con la rapidez de un rayo. El primer golpe fue un impacto seco contra el rostro del carcelero, pero no bastó para derribarlo. El hombre retrocedió un paso, sorprendido por la ferocidad del ataque, pero se recuperó con rapidez. Con un movimiento brutal, sacó un puñal de su cinturón y lo blandió en la penumbra. Henry esquivó por instinto, sintiendo el filo de la hoja rozar su costado. «¡Corre, María!», gritó sin apartar la vista de su enemigo. Pero María no se movió. «No sin ti». El carcelero se lanzó de nuevo, la daga buscando la carne de Henry. Esta vez, Henry atrapó su muñeca en el último instante y torció el brazo con toda su fuerza. El sonido de un hueso partiéndose llenó el pasillo. El hombre dejó escapar un gruñido de dolor. Y Henry no le dio oportunidad de recuperarse. Con un golpe seco, lo derribó contra el suelo. María lo miró con los ojos abiertos de par en par. «Debemos irnos», dijo Henry, jadeante. Pero antes de que pudieran dar un paso más, un grito de furia resonó en la casa. No estaban solos. La mansión entera había despertado. Y la cacería había comenzado. Capítulo 12. La cacería. El eco del grito resonó en las entrañas de la mansión, como una advertencia brutal que hacía temblar hasta los cimientos de aquel palacio de sombras. Henry de Marsailles sintió como el pulso se le disparaba, cada latido retumbando en sus sienes como un tambor de guerra. A su lado, María respiraba con dificultad, su mano temblorosa aferrada a la de él. No había tiempo. Los pasos se multiplicaban en los pisos superiores, una marabunta de sonidos acelerados, el inconfundible estruendo de puertas abriéndose con violencia, de voces gritando órdenes en la oscuridad. La mansión entera despertaba con la furia de un monstruo herido. «¡Corre!», exclamó Henry, tirando de María con fuerza. Ambos se lanzaron por el pasillo, moviéndose con la desesperación de presas perseguidas. María conocía la casa mejor que él, y con un instinto casi sobrenatural, lo guió por los corredores menos transitados, esquivando la ruta de sus perseguidores. Atravesaron un vestíbulo adornado con esculturas de mármol y lámparas doradas, sus sombras deformándose en las paredes como espectros danzantes. El aire estaba impregnado de perfume y de peligro. Un estruendo a su izquierda los hizo detenerse. Un grupo de hombres bajaba por la escalera principal, vestidos con levitas negras y armados con sables. Los ojos de Henry se encontraron con los de uno de ellos, y en esa fracción de segundo comprendió que no eran simples sirvientes. Eran guardias. Y estaban dispuestos a matar. «Por aquí», susurró María, tirando de él hacia un arco lateral. Se lanzaron al interior de una biblioteca inmensa, cuyas paredes estaban tapizadas de libros hasta el techo. El olor a papel viejo y a cuero encuadernado los envolvió, pero no había tiempo para detenerse. «Hay una salida tras los estantes», jadeó María, pero, antes de que pudiera terminar, la puerta se abrió de golpe. Dos guardias irrumpieron en la estancia. Sus ojos se posaron en la pareja. «Allí están». Un juego de sombras y acero. Henry reaccionó antes de pensar. Soltó la mano de María y se lanzó contra el primer guardia con la velocidad de un lobo. El hombre apenas tuvo tiempo de alzar su sable antes de que Henry lo embistiera con todo el peso de su cuerpo. El choque los hizo tambalearse, y en un instante, Henry le arrancó el arma de las manos con un movimiento ágil y preciso. El segundo guardia no dudó. Se lanzó contra él, pero Henry ya estaba listo. El sable brilló con un destello de plata mientras Henry lo blandía con fiereza. El metal chocó contra el arma del guardia en un estruendo agudo, y en ese instante, el mundo se redujo a la danza mortal del acero. Los golpes eran rápidos, brutales. Henry no era un espadachín profesional,
pero había crecido en las calles de París, en un mundo donde la supervivencia dependía de la rapidez y la astucia. Esquivó un tajo dirigido a su costado y contraatacó con un giro fulminante. El filo de su sable se hundió en la carne del guardia. El hombre dejó escapar un grito ahogado y cayó de rodillas. El otro, el que Henry había desarmado primero, intentó abalanzarse sobre él, pero María reaccionó antes. Tomó un pesado candelabro de bronce y lo estrelló contra su cabeza. El guardia cayó al suelo, inmóvil. Henry se giró hacia ella, sorprendido. María tenía los ojos brillantes de adrenalina, las mejillas encendidas. No iba a quedarme de brazos cruzados, dijo con voz firme. Henry sonrió, incluso en medio del peligro. Pero no había tiempo para celebraciones. Las voces en el pasillo se acercaban. La salida, dijo María. Rápido. Se dirigieron al fondo de la biblioteca. Entre dos estanterías, María presionó un panel oculto en la pared. Un leve chasquido resonó en la penumbra. Un fragmento de la estantería se desplazó lentamente, revelando un pasadizo oscuro y estrecho. «Es ahora o nunca», susurró. Henry tomó su mano. Y juntos, se sumergieron en la oscuridad. Capítulo 13. El pasaje de las sombras. La oscuridad los envolvió por completo cuando la estantería se cerró detrás de ellos, como la boca de un leviatán tragándose a sus presas. El aire dentro del pasaje era denso, impregnado de un aroma a humedad y madera vieja. Henry de Marsailles sintió como María temblaba ligeramente a su lado, aunque no supo si era por el miedo, la adrenalina o el puro agotamiento. «No te detengas», susurró ella. «Debemos seguir adelante». La única fuente de luz provenía de una pequeña abertura en la parte superior del túnel, donde la luna derramaba un resplandor pálido y espectral. Henry avanzó con cautela, sintiendo el suelo irregular bajo sus pies. Era evidente que aquel pasaje secreto había sido construido hacía mucho tiempo, quizá para algún noble paranoico o un amante desesperado. Las paredes eran estrechas, de piedra fría y rugosa, y en algunos tramos debían caminar encorvados para evitar golpearse con los arcos bajos. El silencio era absoluto, roto solo por su respiración agitada y el eco lejano de las voces furiosas en la mansión, que aún los buscaban. Cada paso los alejaba del peligro inmediato, pero Henry sabía que la verdadera batalla aún no había terminado. «¿A dónde nos lleva esto?», preguntó en voz baja. «A los sótanos de la mansión», respondió María. «Hay una puerta oculta que da a un callejón trasero». «¿Estás segura?» «Lo vi una vez, cuando era niña», dijo ella. «Pero nunca lo he cruzado». Henry sintió un escalofrío. El pasadizo podía ser una vía de escape, o una trampa mortal. Pero no había otra opción. Siguieron avanzando en la penumbra, sus pasos amortiguados por la tierra suelta. A medida que se adentraban en la profundidad, el aire se volvía más frío, más pesado. Algo en el ambiente le resultaba inquietante, como si aquel túnel guardara secretos de otros tiempos, de personas que, al igual que ellos, habían intentado escapar de su destino. Entonces, el pasaje se bifurcó. A la izquierda, el camino descendía en una pendiente suave, sumergiéndose en una oscuridad aún más densa. A la derecha, un pasillo más estrecho ascendía ligeramente, con paredes cubiertas de musgo y humedad. «¿Cuál es el camino correcto?», preguntó Henry, deteniéndose. María frunció el ceño, tratando de recordar. «No lo sé, pero creo que debemos seguir a la derecha». La duda en su voz no pasó desapercibida. Henry entrecerró los ojos, aguzando el oído. Desde el pasaje de la izquierda le pareció escuchar algo. Un sonido suave. Un murmullo de aire moviéndose. O tal vez, respiraciones. No estaban solos. El susurro de los muertos. Henry sintió cómo se le erizaban los vellos de la nuca. Un instinto primitivo, aquel que había desarrollado en las calles peligrosas de París, le gritaba que había peligro al acecho. Se giró hacia María. «Corre». Ella no hizo preguntas. Ambos tomaron el pasillo de la derecha y comenzaron a avanzar lo más rápido que les permitía el espacio reducido. La inclinación del suelo dificultaba el paso, y en más de una ocasión, María resbaló, obligando a Henry a sujetarla. El pasaje se hizo más angosto. La piedra parecía cerrarse sobre ellos como un ataúd de granito. Y entonces, el sonido se intensificó. No era viento. Eran pasos. Alguien venía tras ellos.
Henry giró la cabeza apenas un instante y lo vio. Una figura oscura se deslizaba por el pasaje, avanzando con una cadencia lenta, como si no tuviera prisa. No podía distinguir su rostro, pero el aire alrededor de aquella silueta parecía vibrar con una energía extraña, como si la propia sombra se alimentara de la oscuridad circundante. María también lo vio. Contuvo un grito y apretó la mano de Henry. ¡Más rápido! El pasillo comenzó a ensancharse y, al final, apareció una puerta de madera vieja, reforzada con hierro oxidado. María se lanzó contra ella y comenzó a tirar del cerrojo con desesperación. «Está atorado». Jadeó. Henry maldijo en voz baja. Se giró para enfrentar a la figura que los acechaba. El hombre, o era un hombre, se había detenido a pocos metros. Su respiración era pausada, pero su presencia era asfixiante. En su mano derecha sostenía algo que reflejaba la tenue luz del túnel. Un puñal. «No puedes escapar», murmuró la sombra con voz cavernosa. Henry sintió un escalofrío recorrer su columna. El tono no era humano. Era como el eco de 1000 voces en una sola. Pero no tenía tiempo para el miedo. De un salto, Henry se interpuso entre María y la amenaza. «Sigue con la puerta», ordenó sin apartar la vista del intruso. La sombra avanzó un paso. Luego otro. Henry se preparó para la lucha, pero justo en ese momento, María logró destrabar el cerrojo con un golpe desesperado. La puerta se abrió de golpe. Una bocanada de aire fresco los golpeó con fuerza. «¡Ahora!», gritó María. Henry no lo pensó 2 veces. La tomó de la mano y la empujó al otro lado justo cuando la sombra se abalanzaba sobre él con el puñal en alto. La puerta se cerró de golpe. Henry se giró y se encontró en un callejón estrecho, húmedo y desierto. El amanecer comenzaba a teñir el horizonte con un resplandor carmesí. Estaban fuera. Pero la noche aún no había terminado. Capítulo 14. Las calles de la traición. El aire frío de la madrugada les azotó el rostro en cuanto atravesaron la puerta. Durante un segundo, Henry y María solo respiraron, recuperando el aliento tras la frenética carrera a través del pasadizo. La mansión quedaba atrás, envuelta en su propio misterio, pero el peligro no había desaparecido. Al contrario, apenas comenzaba. Henry miró a su alrededor. Estaban en un callejón estrecho, sucio, iluminado apenas por los faroles de gas que languidecían con el final de la noche. Las paredes de los edificios eran altas, cerradas, como si la ciudad misma se negara a brindarles refugio. El aroma a humedad y desperdicios flotaba en el aire, un recordatorio cruel de que París tenía muchas caras, y no todas eran doradas. María se estremeció. ¿Y ahora qué? Henry le sostuvo el rostro con ambas manos, obligándola a mirarlo. «Nos escondemos. Nos disfrazamos. Nos vamos». Ella asintió con un gesto rápido, pero su mirada seguía llena de miedo. El sonido de un carruaje retumbó en la calle principal, más allá del callejón. No podían quedarse allí por mucho tiempo. Henry tomó la mano de María y la condujo fuera del pasaje, internándose en el laberinto de calles parisinas antes de que alguien pudiera seguirles el rastro. El laberinto de París. La ciudad dormía, pero no del todo. Algunas sombras se movían en los rincones oscuros, mendigos en busca de refugio, ladrones al acecho, mujeres de labios rojos y vestidos ajados esperando clientes rezagados. París nunca descansaba del todo. Siempre había ojos observando, siempre había bocas dispuestas a hablar por unas monedas. Henry lo sabía. Por eso, cuando doblaron una esquina y se toparon con un grupo de hombres bebiendo junto a una farola apagada, su primer instinto fue girar y tomar otra ruta. Pero ya era tarde. Uno de ellos los vio y sonrió con el inconfundible brillo de quien huele la desesperación. «¿A dónde con tanta prisa, caballero?» Henry se detuvo en seco. Los hombres eran 5. Ropas gastadas, caras marcadas por la vida en la calle. No eran nobles ni soldados, pero eso no los hacía menos peligrosos. «No queremos problemas», dijo Henry con calma. Uno de los hombres rió, mostrando dientes amarillos. «Oh, amigo, los problemas ya los tienes». Dio un paso adelante, sacando de su cinturón una daga corta, sucia, pero afilada. María apretó la mano de Henry. No podían darse el lujo de perder el tiempo con ladrones de poca monta. Pero los hombres no iban a dejarlos pasar sin más.
Danos lo que llevas y podrás seguir tu camino, dijo otro de ellos. No queremos que esto se ponga feo. Henry suspiró. Lástima. Porque ya es feo. Y antes de que pudieran reaccionar, se movió. El arte de sobrevivir. Henry no era un espadachín refinado, pero conocía el lenguaje de la violencia. Había aprendido a pelear en las calles de París, donde la nobleza importaba menos que la velocidad de un puñetazo. El primer golpe lo lanzó con toda su fuerza al rostro del hombre más cercano, sintiendo el crujido de hueso bajo su puño. El ladrón cayó hacia atrás, aturdido, pero los otros 4 no dudaron en lanzarse sobre él. La daga silbó en el aire. Henry se echó hacia un lado, esquivándola por poco. Con un giro rápido, tomó el brazo del atacante y lo torció con violencia. Un grito de dolor se mezcló con el sonido del cuchillo cayendo al suelo. Pero no eran solo 1 o 2. Eran 5. Y Henry estaba solo. María retrocedió, buscando una salida, pero otro de los ladrones la atrapó por el brazo. «No», gritó ella, forcejeando. Henry vio el peligro y reaccionó sin pensar. Sacó el pequeño cuchillo que llevaba en la chaqueta y lo lanzó con precisión. La hoja se clavó en el hombro del agresor, que soltó a María con un alarido de dolor. «¡Corre!», gritó Henry. Ella dudó un segundo, pero luego obedeció, corriendo hacia la calle principal. Henry se preparó para recibir el siguiente ataque. Los 3 hombres restantes lo rodearon. Uno de ellos sacó una navaja y sonrió. «Eres rápido, pero no lo suficiente». El cuchillo se movió. Henry intentó esquivarlo, pero sintió el ardor de la hoja rozando su costado. La sangre caliente empapó su camisa. Pero no tenía tiempo para el dolor. Con un movimiento ágil, Henry giró sobre sí mismo y golpeó con el codo la mandíbula de su atacante. La navaja cayó al suelo. Otro de los ladrones intentó abalanzarse sobre él, pero Henry le lanzó un puñetazo en el estómago, dejándolo sin aire. El último de ellos dudó. No esperaba tanta resistencia. Pero Henry no le dio tiempo a reaccionar. Con un último golpe certero, lo derribó. Y sin mirar atrás, corrió hacia donde había ido María. La promesa del amanecer. Cuando la encontró, ella lo esperaba en la esquina de una panadería cerrada, con el rostro pálido y los ojos llenos de angustia. «Estás herido». Henry miró la sangre en su camisa y se encogió de hombros. «He tenido peores noches». Ella tomó su mano con suavidad, como si temiera que pudiera romperse. «Debemos salir de París», susurró. «Ahora». Henry la miró a los ojos. Sabía que tenía razón. Pero también sabía que escapar no sería fácil. Porque París nunca dejaba ir a los suyos. Capítulo 15. El último refugio. París despertaba lentamente, bañada por la luz incierta del alba. La niebla se deslizaba entre las calles empedradas, como un velo etéreo que intentaba ocultar los pecados de la ciudad. En los rincones oscuros, los últimos bebedores tambaleaban hacia sus hogares, mientras los vendedores ambulantes comenzaban a montar sus puestos. Henry y María avanzaban entre las sombras, sus pasos apresurados pero silenciosos. La herida en el costado de Henry palpitaba con cada movimiento, pero no se permitía detenerse. Sabía que los hombres a quienes había enfrentado no olvidarían la afrenta y que la noticia de su huida pronto llegaría a oídos de quienes menos convenía. Llegaron a una pequeña plaza donde una fuente gastada por el tiempo vertía su agua en un cuenco de piedra. María se detuvo un instante, observando su reflejo en el líquido oscuro. Sus cabellos dorados, que tantas miradas habían cautivado, ahora estaban enredados, y sus labios, temblorosos. «Necesitamos un lugar donde escondernos», susurró ella. Henry miró a su alrededor. No podían quedarse en la calle. París era un laberinto de delaciones y secretos, y cada rostro podía ser el de un enemigo. «Conozco a alguien», dijo, con la voz baja. «No es un hombre de confianza, pero no tenemos opción». María asintió. Henry la tomó de la mano y la guió a través de las calles hasta un edificio viejo y desgastado. Subieron por una escalera de madera que crujía bajo sus pies hasta llegar a una puerta desvencijada. Henry golpeó 3 veces, pausadamente. Unos segundos después, un ojo enrojecido apareció tras una rendija. «¿Quién diablos?». La voz era ronca, llena de desconfianza. «Soy yo», dijo Henry, con firmeza. Hubo un silencio. Luego,
El sonido de un cerrojo deslizándose. La puerta se abrió lo suficiente para que Henry y María se colaran dentro. El hombre de los secretos. El interior de la habitación era oscuro y olía a tabaco y polvo. Pilas de libros se apilaban en las esquinas, mezcladas con botellas vacías y papeles arrugados. Un hombre bajo y delgado, con el cabello canoso y desordenado, los miró con los ojos entornados. No esperaba verte tan pronto, Henry. Las circunstancias lo exigen, Pierre. El hombre resopló y se dejó caer en una silla desvencijada. Siempre las circunstancias. ¿Y quién es la joven? No es asunto tuyo. Pierre alzó una ceja y encendió una pipa. Si me traes problemas, entonces sí es mi asunto. Henry suspiró. Necesitamos un escondite. Por un par de días. El hombre los observó en silencio. Luego, miró la mancha oscura que se extendía en la camisa de Henry. Esa herida no luce bien. Tampoco me siento bien, admitió Henry. Pierre exhaló una bocanada de humo. Puedes quedarte. Pero si alguien pregunta, no sé nada de ustedes. Henry asintió. María, que había permanecido callada, finalmente habló. ¿Puedes ayudarnos a salir de París? Pierre la miró con interés. Salir de París. Es más fácil entrar en una celda de la Bastilla que escapar de esta ciudad. Pero se puede, insistió ella. El hombre sonrió con amargura. Todo tiene un precio. María y Henry intercambiaron una mirada. Sabían que la verdadera lucha apenas comenzaba. Si esta historia te ha atrapado, imagina cómo sonará en tu mente a través de la voz de un audiolibro. Apoya el canal para que más relatos cobren vida y sigamos explorando juntos las grandes obras de la literatura. Suscríbete y acompáñanos en esta aventura de palabras y emociones.